Estuve viendo en Facebook una joven que se pone de pie con un cartel como diciéndonos que nosotros los que creemos en la gracia, pues nos matamos, nos hurtamos. Y dijo un sinnúmero de los 10 mandamientos. Claro está, si ella estuviera presente, nos preguntaría lo siguiente: si ustedes cumplen estos mandamientos, ¿por qué no cumplen el sábado? ¿Por qué no guardan el sábado? Y aunque ella no lo pregunta ni lo dice, pero eso es lo que da a entender cuando presenta ese cartel. Entonces hay muchos creyentes que le están contestando. Y yo, leyendo todas las contestaciones que daban, me dieron a entender como que el tema de la ley y la gracia, cuando se habla de la ley se habla del viejo pacto. Y el nuevo pacto, que es donde comenzamos a ver la gracia de Dios para los que han de ser salvos. Y que el evangelista Juan dice que la gracia de Dios vino por medio de Jesús. Que dice en el capítulo 1 que la ley por medio de Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y de su gracia tomamos todo, gracia sobre gracia. Yo llegué a la conclusión de que por las contestaciones que estaban dando, como que no hay mucha claridad de cómo podemos ver el viejo pacto y cómo podemos ver el nuevo pacto. Yo recuerdo un predicador, yo estaba en esa predicación, que él dijo que teníamos que tener cuidado, porque el Dios del Nuevo Testamento es el mismo del Viejo Testamento. Y eso, a eso hay que decirle, amén, así es. Lo que pasa es que después que el hombre peca, Adán vino a ser la puerta para que el pecado entrara a todos. Y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Desde Génesis, Dios comienza a trazar un plan que Él tenía desde antes de la fundación del mundo. Y ese plan de Dios, cuando nosotros estudiamos con cuidado la Biblia, nos da a entender que en ese plan Dios quería introducir a su Hijo, traerlo al mundo para que muriera por los que habíamos de ser salvos. Pero se cree que desde Génesis hasta que vino Cristo, habían 4,000 años. Fíjense todo lo que tardó Dios en cumplir la promesa de Génesis 3:15. Cuando Cristo vino, nace en Belén de Judea, comienza su ministerio terrenal aproximadamente a los 30 años de edad. Yo le expliqué en uno de los videos que está grabado por qué a los 30 años de edad. Porque Jesucristo es el sacerdote que nos convenía. Es el sumo sacerdote que tenemos, que está a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros día y noche. Y Jesucristo vino según el orden de Melquisedec. En el viejo pacto había un sacerdocio que era según el orden de Aarón.
Y en ese tiempo, los únicos que podían ejercer el ministerio de sacerdote eran los de la tribu de Leví. Eran 12 tribus, pero solamente los de la tribu de Leví fueron los que Dios escogió para que ministraran en el tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que levantara en el desierto. En el nuevo pacto, una de las cosas que se ha perdido y no se enseña es que ahora todos los creyentes somos, como dice el apóstol Pedro, el real sacerdocio. En el viejo pacto, los sacerdotes intercedían ante Dios por el pueblo y luego le hablaban al pueblo, los sacerdotes, lo que Dios quería y demandaba. Y al lugar santísimo, que eso habla de la presencia de Dios, podía entrar una vez al año el sumo sacerdote. En el viejo pacto era Aarón, el hermano de Moisés, y los hijos de Aarón, que eran los que iban a, si Aarón moría, pues los hijos iban a seguir con ese ministerio de entrar una vez al año al lugar santísimo, no con las manos vacías. Tenían que entrar con la sangre que Aarón, como sumo sacerdote, sacrificaba para el perdón de sus pecados. Luego sacrificaba otro cordero por el pecado del pueblo. Porque Aarón, que era el sumo sacerdote, era tan pecador como los que no eran sumos sacerdotes. Por eso hoy nosotros tenemos un sumo sacerdote que es más sublime que los cielos, el cual fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero nunca cedió a la tentación. Cristo nunca pecó. Por eso dice que tal sacerdocio nos convenía. Él comenzó su ministerio terrenal. ¿Por qué? Porque en la ley, para ejercer el ministerio de sacerdote, tenía que tener de 30 a 50 años. Si tenía 29 con 6 meses, no podía todavía. Por eso es que Cristo comienza su ministerio aproximadamente, dice la Biblia, a los 30 años de edad. Estos detalles es bueno saberlos, porque muchos se preguntan, ¿y por qué Cristo no comenzó a predicar a los 20 años? Él tenía ya la capacidad de... El ministerio público de Cristo, que era ya ejerciendo el sacerdocio según el orden de Melquisedec, pues tenía que tener 30 años de edad, porque así la ley lo estipulaba. Y Dios tardó para cumplir su promesa, la promesa de Génesis 3:15, pero la cumplió. Ahora, antes que Cristo viniera, Dios sigue hablándole al pueblo, como dice el autor de Hebreos, capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado. Hay versiones que dicen que Dios nos habló por medio del Hijo. En el texto original dicen los que saben griego que lo que dice es Dios hablando en Hijo. Otros dicen Dios hablando por medio del Hijo,
nos ha hablado a nosotros. Después de Jesucristo, tenemos que tener cuidado, porque si viene un profeta hablándole de parte de Dios, usted tiene que tener oídos espirituales para poder discernir. Porque si trae una nueva revelación, usted tiene que tener la capacidad de rechazarlo. Porque la máxima revelación de Dios para nosotros la encontramos en el Hijo. Jesucristo es la imagen misma de la sustancia de lo que es Dios. Por eso cuando Felipe le dice, en Juan 14, muéstranos al Padre y nos basta, Cristo le dijo, Felipe, tanto tiempo que estoy contigo y no me conoces. Tú no sabes que yo soy en el Padre y el Padre en mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y son escrituras, hermanos, que cuando las leemos sirven para examinarnos si estamos en la verdadera fe. En la verdadera fe. ¿Por qué? Porque la fe que Dios nos ha dado es para creer lo que Dios nos ha hablado y nos está hablando, independientemente como veamos nuestras circunstancias. Ahí tenemos el ejemplo de Abraham, que la fe que tuvo Abraham, que le creyó a Dios y esa fe le fue contada por justicia, es la fe que nosotros tenemos que tener, la misma fe. Porque en Génesis 15, cuando Dios le promete a Abraham, siendo Abraham de 99 años, Sara, su esposa, era estéril. Según la lógica humana, Abraham y Sara no podían tener hijos. Pero en medio de esa situación es que viene la promesa de parte de Dios. Y Dios saca a Abraham y le dice que mire al cielo, las estrellas, para ver si las puede contar. Es imposible. Dios le dijo, así será tu descendencia. Y dice ahí la Biblia que Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Por eso quiero hacer una pausa aquí un momentito para decirle que el Dios del viejo pacto y el nuevo es el mismo. Pero el plan de Dios para traer a Jesucristo en todos los tiempos, usando a diferentes personas, iba cambiando. Por ejemplo, cuando Dios le habla a Abraham, esa fue la verdad presente para Abraham. Cuando Dios llama a Moisés de la zarza que ardía y no se consumía, esa era la verdad para Moisés, con todo lo que tiene que ver, lo que Dios le habló a Moisés para libertar a su pueblo que estaba en esclavitud en Egipto. Cuando Moisés muere, se levanta el sucesor de Moisés. ¿Quién fue? Josué. Ahora vemos que el mismo Dios que le habló a Abraham, a Moisés, es el mismo que le está hablando a Josué, pero vemos cómo los planes van cambiando con diferentes personas hasta llegar el momento en que Dios envía a su Hijo Jesucristo, y es la máxima revelación que tenemos de parte de Dios. No es que no creamos en la profecía, pero hay que tener oídos espirituales para ver qué es lo que me dice ese profeta. ¿Ok? Hay muchos profetas hoy en día que ni votándolos se acaban, que lo que te hablan de parte de Dios es que Dios te va a prosperar con un carro nuevo, una casa nueva, un novio nuevo, un marido nuevo, una mujer nueva.
De hecho, en Toalta había un matrimonio que los dos estaban pastoreando. Vino un profeta, se levanta y le dice a él que esa no era la esposa que Dios quería para él. Y dejó a la esposa y se casó con otra. Gracias a Dios que ambos murieron. Y ese tipo de profetas, bueno, no están. Habrá muerto aquel, pero hay otros que vienen con profecía de que Dios te va a prosperar. Prepárate, que la abundancia que tiene Dios para ti la vas a ver. Y hablan de cosas materiales. Cuando dice en Efesios capítulo 1 y verso 3, ¿cómo que dice Pablo? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Las bendiciones para el pueblo de Israel eran terrenales. Léase Deuteronomio 28 y 29. Y para recibir esas bendiciones, ese pueblo tenía que hacer lo que Dios le había dicho que hicieran. Si no lo hacían, no podían esperar nada de Dios. Porque la ley decía, el que haga estas cosas, vivirá por ellas. El evangelio de la gracia te dice a ti y a mí, esto está. ¿Lo quieres creer? Y una de las cosas en las cuales muchos pueblos de Dios, incluyendo pastores, yo los tengo que mencionar, porque en el sistema denominacional se ha perdido lo que Cristo ganó. Lo repito, el sacerdocio universal de los creyentes. En la denominación, cuando un hermano se enferma, ¿qué es? ¿O de quién se espera que vaya a orar por ese hermano? Pues el pastor. ¿Quién es el que está llamado a bautizar si alguien quiere bautizarse? Pues el pastor. Entonces, tienen al pastor, imagínense en un juego de béisbol, que tiene 9, si no me equivoco, jugadores, pero que uno de ellos le diga a los otros, yo no los necesito para nada. Que él sea el que pichea, el que va a servir de catcher, el que corre la bola si le dan por allá juega. Y así mismo tienen a los pastores en la denominación y el pastor se tiene como la última Coca-Cola del desierto. Y eso es por causa de la ceguera espiritual. En el nuevo pacto tenemos todos que entender que somos real sacerdocio y como tal tenemos que funcionar. Y que por ese camino nuevo y vivo que me habla Hebreos capítulo 10, por ese camino yo puedo caminar por la fe en la sangre de Jesús para llegar al trono de la gracia. Y allí orar por mis hermanos, orar por cualquier situación que yo pueda tener, dándole gracias a Dios en esa oración, porque tenemos la libertad para entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, repito, por el camino nuevo y vivo que nos abrió por su sangre preciosa. Si usted oye y ve aquí en Facebook, hermanos con comentarios para que le cojamos pena al pastor. Esos zapatos no los puede cargar cualquiera. Cuando en el nuevo pacto hay una responsabilidad, pero es compartida. Hay funciones en el nuevo pacto. Y todos estamos llamados a funcionar por los méritos de Cristo Jesús. Y donde usted funcione en el cuerpo, recuerde que es por la gracia. Porque de su gracia tomamos todo. Y gracia para salvarnos, pero gracia para continuar haciendo lo que tenemos que hacer.
Recuérdense que no es nuestra capacidad. Es, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3, somos ministros competentes del nuevo pacto. Pero esa competencia, dice Pablo, no depende de nosotros, sino de Dios. ¿Eh? Entonces, para mí, uno de los temas más difícil para entender es precisamente la ley y la gracia. Ahora, ¿por qué nosotros no matamos? ¿Por qué nosotros los creyentes no adulteramos? Y ahí usted dice, bueno, vamos cumpliendo ahí esos mandamientos, pero ¿y el sábado qué pasa? ¿Eh? Si ustedes leen con cuidado, hablando específicamente del sábado, cuando Dios creó al hombre, entendió que no había que crear nada más. Y eso es lo que quiere decir el sábado, que Dios reposó. Y santificó el día séptimo. Y se lo dio al pueblo de Israel en la ley como señal del viejo pacto y del pacto de la ley. Pero ese reposo de Dios, que es el séptimo día, recuerden que el número 7 habla de plenitud terrenal. El número 12 hablábamos que habla de gobierno celestial. De lo de arriba. Dios reposa en el séptimo día. Ahora, vemos cómo Dios creó todas las cosas. Pero el asunto es que Dios reposó en el séptimo día debido a que la primera creación ya Él la terminó. Para la vieja creación, lo último que Dios creó fue al hombre, que fue la rueda de la creación. Por eso es que usted, en cuanto al gobierno celestial, fíjense que en Génesis 1 dice que Dios creó la lumbrera mayor para que se enseñoreara del día, y la lumbrera menor, que es la luna, para que se enseñoreara de la noche. Ahí tenemos que por obligación ver 12 horas para el sol, desde arriba, y 12 horas para la luna, que es para la noche, para que se enseñoreara. Ya, Dios le está queriendo decir al sol, tú eres el dueño del día, tú eres el que vas a gobernar, tú eres el que le va a dar luz a toda la humanidad. Pero el sol no está abajo en la tierra, está arriba en lo celestial. Y la luna, que cumple con su ministerio, su función, las 12 horas que tiene la noche. Amén. Y antes de dar la ley a Moisés en el Sinaí, bueno, pues el pueblo de Dios cayó en servidumbre en Egipto. Dios usa a Moisés y Aarón para libertar al pueblo. Dios le dio como señal a Moisés. Cuando Dios le dijo, Moisés le dijo a Dios que qué señales le daba para cuando él fuera allá. No el nombre, sino Dios le dijo que tú tienes en la mano una vara. Bueno, pues esa vara es la que tú vas a usar. Y cuando Moisés fue allá, que Faraón le dijo, ¿pero quién es Dios para que yo deje salir al pueblo de él? Yo no conozco a Dios. Moisés tiró la vara, ¿y en qué se convirtió? En una culebra. Yo estuve en la Florida, una vez que fuimos mi esposa y yo a pasar las navidades allá con nuestra hija Boli, ella vivía en Fort Myers cuando eso. Y era la despedida de año. Y fuimos a la reunión para despedir del año, y allí tenían invitado a un puertorriqueño para predicar. Cuando él lo llamaron a lo que ellos le llaman el altar, que es una tarima, eso no es altar nada, subió con una vara
Y ahí trajo a colación lo de Moisés, que aquella vara, que todos tenemos que tener esta vara, que si pito, que si flauta. Eso es idolatría. Aunque usted no lo quiera creer. Porque hermano, hermana, cuando usted tenga que orar por un enfermo, cuando el Espíritu Santo lo guíe a orar por un endemoniado, tenga cuidado de no hacerlo por los días de ayuno que usted haya hecho, porque usted se levanta a las 4 de la mañana a orar, porque usted le dedica 10 horas a la lectura de la Biblia diaria. Estoy exagerando la nota para que me entienda. Porque bien claro dijo Jesucristo, en mi nombre, o sea, en el nombre de Él, es que vamos a echar fuera demonios. Se va a orar por los enfermos. Hello, atención, cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Y ahora todo tiene que ser en el nombre de Jesús. Todo, pero todo lo que hacemos tiene que ser en el nombre de Jesús. No es por la vara de Aarón. No es que Dios me habló a través de Josué, que le dijo, esfuérzate y sé valiente. Mi hermano, eso fue para Josué. Ahora, a quien yo tengo que oír e imitar es a Cristo Jesús. Aquello yo lo leo siempre como la sombra que me está indicando, que está señalando a algo superior. Y ese es Cristo Jesús. Por eso es que cuando el autor de los Hebreos habla del viejo pacto, dice que lo que se da por viejo está cerca para ser eliminado. Luego habla del nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Sobre mejores promesas. Entonces yo no puedo leer a Moisés para traer algo que fue la verdad presente para Moisés y su pueblo, traerlo ahora al nuevo pacto, porque usted sabe lo que va a producir eso en mí y en aquellos que me escuchen y crean: ceguera espiritual. Esto lo dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3. Dice que cuando los judíos leen a Moisés, leen el viejo pacto, porque ellos creen en Moisés, un velo tienen puesto en su corazón. Pero si se convierten a Cristo, el velo se le va a ser quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces yo no puedo coger lo que es la sombra. Imagínense que una hermana que lleva 63 años viviendo con su esposo, pero que cuando lo conoció por primera vez, guarda un retrato de él, y a los 63 años se pasa viendo el retrato y dándole besos, teniendo a la realidad de quien habla ese retrato, lo tiene a su lado. Bote el retrato, si ya usted tiene lo que decía ese retrato, ya tú lo tienes en la realidad. A ese es que tú tienes que abrazar y besar y darle gracias a Dios por él. Nosotros en el viejo pacto tenemos la sombra, pero la iglesia tiene la realidad, que es Cristo Jesús. Por eso es que el apóstol Pedro habla de las promesas que Dios nos ha dado. Estamos siendo confirmados en esas promesas, que no es otra cosa para que seamos participantes de la vida divina, y que la realidad de lo que hablaba Moisés, ahora nosotros tenemos la realidad que es Cristo Jesús. El asunto es que como con nuestros ojos físicos no lo vemos,
Pero tengamos cuidado porque Él, Cristo, le hizo una promesa al Padre. Y esa promesa fue la siguiente: en la congregación de mis hermanos, en medio de esa congregación, desde ahí yo te voy a alabar. Por eso es que cuando nosotros cantamos, a muchos no les gusta esto que yo voy a decir. Digo, no hablo del grupo de aquí. Que en muchas cosas los cristianos tenemos que ser corregidos, aún en los cánticos que cantamos. Porque si hay un cántico que a quien le da la gloria es a Moisés, o es a Aarón, o es al que sea del viejo pacto, ese cántico no es recibido. Los cánticos que nosotros cantamos hoy tienen que darle la gloria a quien se la merece, que es a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Tenemos que tener cuidado de no ser imitador de Pedro. Pedro, Andrés y Juan fueron al monte de la transfiguración, invitados por Cristo. Antes de subir arriba, Cristo le dijo a ellos: entre vosotros hay alguien que no va a ver el reino de Dios venidero sin que antes vea la muerte. Y luego se llevó a estos tres a un monte orar. Y cuando están allá arriba, vieron esas vestimentas que Cristo tenía, que son las que lo vamos a ver cuando regrese. Esas vestimentas blancas. Lo vieron a Él, cómo es que Él va a venir en su reino, a reinar aquí en la tierra por 1000 años. ¿Ah? Y cuando Pedro vio aquello, ¿qué fue lo que dijo? Porque allí se aparecieron dos que Pedro conocía. Aparecieron Moisés y Elías. ¿Qué dijo Pedro? Le dijo: Señor, bueno es que hagamos 3 enramadas aquí. Una para ti, una para Elías y una para Moisés. En otras palabras, Pedro quiso coger a Moisés y Elías y ponerlo al mismo nivel de Cristo. Y vino una nube, y de esa nube sale una voz y dice: ese que está ahí es mi hijo amado, a él oíd. No es a Moisés ni a Elías, es a este. Porque Moisés y Elías, como profetas, ambos, y como Moisés que escribió la ley y que fue el mediador de la ley, de ellos hablaron de mí. Y el Padre le dice: a este es que ustedes tienen que oír, porque ese es mi hijo amado. Y cuando Dios saca a este pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto, que pasa en el Mar Rojo, ya este pueblo había comenzado a ver milagros de parte de Dios. Yo ahorita le dije que en esto había que tener cuidado, porque por el mero hecho de que Dios haga una sanidad en este cuerpo que ustedes están viendo, yo no puedo coger esa sanidad como fundamento de mi salvación. ¿Cuántos leprosos fue que en el Señor de lejos? Y miren lo que es la fe, ahí la podemos ver también. Ellos de lejos, porque tenían que estar lejos de la comunidad. Y cuando ellos veían gente venir que podían quedar cerca, ellos tenían que gritar: inmundo, inmundo, inmundo. O sea, somos inmundos. No se acerquen a nosotros, porque la lepra contagiaba a otra persona, menos a Cristo. Una vez yo oí un predicador en Toalta, que es la hermana Ayala, que Cristo no ponía las manos sobre los leprosos porque la lepra, el que la tocaba al leproso se contagiaba. Entonces se le meten cosas aquí en la mente que no le escudriñan a la luz de la Escritura. Y Jesucristo, Él sanaba de lejos, pero también sanaba de cerca.
Cristo sanó leprosos como esos 10 que les dijo. Un leproso cuando recibía sanidad, antes de unirse a ser parte del pueblo común, del pueblo en general, tenían que presentarse al sacerdote. El sacerdote era el que le daba la autorización, ya te puedes integrar porque tú estás sano. Estos leprosos, lo que Cristo le dijo fue, vaya y muéstrese al sacerdote con aquello que Moisés les dijo. Cristo no lo sanó ahí. La Biblia lo que dice es que mientras ellos iban hacia los sacerdotes, ¿qué pasó con la lepra? Eso es fe. Ellos no se dejaron llevar, pero sananos primero para ir al sacerdote. No, ellos obedecieron a Cristo con lo que les dijo, comenzaron a caminar para donde estaba el sacerdote. Dice que mientras iban de camino, ahí la lepra se les desapareció. Los 10 fueron sanados, pero ¿cuántos viraron a darle la gloria al Señor? Uno solo. Yo pregunto, ¿y la lepra volvió a aquello? El Señor lo sanó, punto. Y hay creyentes a nivel terrenal que si no va a enseñarle, las cosas están mal. Y no se miran a sí mismos. Porque yo puedo decir, yo soy una señal para mí mismo de que el Señor está conmigo y yo con el Señor. ¿Por qué? Bueno, porque ya yo no soy lo que yo era antes. Ya yo no actúo como antes yo actuaba. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Claro, me falta mucho camino por andar. Pero tenemos que examinarnos a nosotros mismos. ¿Cuánto ha ganado el Señor de ti? ¿Y cuánto de Cristo está siendo impartido en ti por medio del Espíritu Santo? Porque la meta de Dios es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y cuando llegamos donde Moisés, que Dios le dice entonces en el Sinaí, porque después del mar, cruzan el Mar Rojo, lo primero que ellos tuvieron fue sed. Llegaron a Mara, que significa amargura. No pudieron beber el agua de Mara, ¿por qué? Porque eran amargas. Moisés oró a Dios, le dijo que cogiera un palo, tocara las aguas, y allí se endulzaron. Ese árbol, ese palo que usó Moisés, me está señalando al palo del Calvario, la cruz en la cual Cristo iba a morir. Que mientras nosotros estábamos en el mundo, Satanás estaba contento, estábamos sufriendo. ¿Cuántas veces yo no quise dejar la bebida por mi cuenta y no pude? Pero cuando vine por fe al Calvario, donde Cristo fue crucificado, las aguas amargas, Dios las convirtió en aguas dulces. Y esa agua dulce, buena para tomar, es la que Cristo ofrece. Se la ofreció a la mujer samaritana, Juan capítulo 4, y cuando estaban los judíos celebrando una de las fiestas grandes de ellos iban a buscar agua al Siloé para hacer las purificaciones allí. Jesucristo se paró, Juan capítulo 7, y habló con voz de trueno: el que tenga sed, venga a mí y beba. Si entendemos eso lógicamente con nuestra mente carnal, pues agua. Pero la Escritura sigue diciendo, esto decía del Espíritu Santo, que iban a creer en Él, porque Él dijo, si ustedes creen en mí, no como tú entiendas. No, Jesucristo dijo, si ustedes creen en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y no lo dejó ahí,
el escritor Juan, dijo, y esto decía del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, porque aún en el Espíritu Santo no había venido. ¿Por qué? Porque Cristo no había sido glorificado. Entonces ahora, Cristo, que es Emmanuel, Dios con nosotros, y Dios como Espíritu, se nos ha metido por dentro. Se ha conectado con nuestro espíritu. Y desde ahí, el Señor está haciendo algo en cada uno de nosotros. Es conformándonos a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Eso no lo tenían porque en el viejo pacto, los únicos que venía el Espíritu sobre ellos era sobre el sacerdote, el profeta. Pero en el nuevo pacto, esa promesa del Espíritu Santo a morar en nosotros es una promesa en general para todos los creyentes, los que formamos el cuerpo de Cristo Jesús. Y el que me pregunte a mí, los 10 mandamientos están abolidos. Yo no sé lo que usted contestaría, porque si usted dice que no, pues le van a decir, ¿por qué tú no lo guardas? Tiene lógica la pregunta, ¿no? Tiene lógica. Lo primero que tenemos que ver es por qué Dios da la ley a este pueblo. Cuando Pablo en Romanos capítulo 7 dice que la ley es buena, es santa, el mandamiento es bueno, pero la ley es espiritual, porque viene de Dios, que es espíritu. Pablo dice, pero yo soy vendido, yo soy carnal vendido al pecado. Pregunta, ¿una persona muerta en sus delitos y pecados puede cumplir algo que es espiritual? Eso es imposible. Porque la ley hay que cumplir entonces desde el espíritu. Y nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el pueblo de Israel también. Entonces, ¿para qué Dios da la ley? Hay algo que tenemos que entender de lo que pasó en el huerto del Edén. Cuando Satanás comienza a hablar con la mujer que hay allí, con que Dios dijo que no comieran de los árboles del huerto, la mujer le da atención a lo que Satanás le pregunta y ella le dice, de todo árbol podemos comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, y aquí le añadió, ni tocarlo podemos. Dios no le dijo eso. Escuche bien lo que le dice Satanás. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol que Él prohibió, van a ser igual a Dios. Capte bien eso, luego le pide a Dios que le abra un poquito más los ojos espirituales para entender eso y ver qué es lo que está pasando a nivel mundial. Cuando Eva miró, vio que el árbol era agradable a sus ojos y era agradable para comer, para alcanzar la sabiduría. Cuando usted coge a Jesucristo predicando, una de las cosas que Él nos dice es que la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está en tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas que pueden haber en uno? Pero si tu ojo está en luz, ¿qué le quiso decir Satanás a Eva? Que hoy, ella lo creyó en aquel entonces, pero hoy
el 98% de la humanidad está actuando como eso que Satanás le advierte o le ofrece a Eva. Y es porque si yo soy igual que Dios, pues yo soy un Dios más. Entonces, si yo soy igual a Dios, ¿para qué yo necesito a Dios? Explícame. ¿Para qué yo necesito a Dios? Entonces, el hombre, después que entra el pecado por causa de la desobediencia de esta primer pareja, está en pecado, hay tinieblas en él, pero él tiene que tener algo que le diga a él lo que hay dentro del hombre. Y eso precisamente es la ley. Romanos 3:20, mira lo que dice. La ley vino para que el hombre la cumpliera, para darle conocimiento al pecado. ¿Y dónde está el pecado? En nosotros. Eso lo confirma Pablo, el apóstol Pablo, Romanos capítulo 7, que Pablo dice, yo no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciara, pero como la ley me dice que no codicie, la ley encontró que la codicia estaba en mí. Y esa misma ley que vino para darme vida, que no podía, me señaló y me condenó. Pablo le llama en 2 Corintios 3 a la ley dada por Moisés el ministerio de condenación. Eso como que suena duro, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que quiere Dios al darnos algo que Él sabe que nosotros no podemos cumplir? Tanto los israelitas como nosotros los gentiles. Dios lo que quiere es que nosotros entendamos que las demandas de Él, ninguno de nosotros las puede cumplir. Que el único que le dio fiel cumplimiento se llama Jesucristo. Por eso es que cuando Él comienza a hablar en la bienaventuranza, Él le dice a ese pueblo que estaba bajo la ley, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla, dijo Cristo Jesús. Jesucristo en Juan capítulo 15 dice, si ustedes guardan mis mandamientos, los mandamientos de Cristo, dice Él, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios, cuando nosotros creemos y nacemos de nuevo, Dios nos saca de Adán y nos ubica ¿dónde? En Cristo Jesús. No en una secta religiosa, en una persona, en Cristo Jesús. Toda la victoria de Jesucristo por nosotros haber creído en Él nos es acreditada a nuestra cuenta. Por eso es que en Romanos 8 dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué? Porque la victoria, quien la tuvo contra el pecado, contra el diablo, contra los demonios, contra el Seol, contra la muerte, la victoria quien la obtuvo fue Cristo Jesús. Y por cuanto Dios ahora nos ha ubicado en Cristo, todo lo que es de Cristo pertenece a nosotros. Amén. Yo quiero terminar con esto. De esto de la ley de la gracia hay que hablar mucho. Pero escúcheme bien. A ver si puedo terminar con esto. Yo les aconsejo que lean, que vuelvan a leer. Ya van 2 veces. Que vuelvan a leer 3 veces. Y que sigan leyendo y pidiendo el entendimiento de Dios. Romanos capítulo 7. Porque Pablo dice en ese capítulo,
yo hablo con los que conocen la ley. Y entonces le dice, ustedes no saben que la ley se enseñorea del hombre. ¿Por qué? Si usted lee 1 Corintios 15, cuando habla de la resurrección de Cristo y la resurrección que nosotros vamos a tener, los que ya murieron en Cristo, los que están enterrados, van a ser resucitados. Y ahí va a haber una proclamación de la iglesia que le van a preguntar, sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Y el aguijón de la ley, digo, del pecado es la ley. Vamos a leerlo para no citarlo más. 1 Corintios 15. Verso 55. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Escuchen bien. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. El poder del pecado es la ley. ¿Qué quiere decir eso? Usted está todos los días acostumbrado a pasar frente a esa pared y usted pasa y ni cuenta se dio que usted está pasando por esa pared ya. Pero un día, después de estar acostumbrado, usted ve un letrero que dice, ojo, no toque, pinta, porque está recién pintado. Cuando usted lee ese letrero que le dice no toque, ¿qué es lo que usted trata? ¿Ve ese impulso en usted? ¿De qué? De tocar. Porque el poder del pecado es la ley. Cuando usted trata de vivir por la ley lo que hace es que le da vida al pecado que está en usted y usted va a caer y yo voy a caer. ¿Me entendieron eso, hermano? Ahora, ¿qué pasa? Cuando quieren justificar de que la ley es el carácter de Dios y la ley no puede estar eliminada, porque entonces sería eliminar a Dios, yo le digo, no, la ley no está eliminada. Pero vamos a ver lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7, que dice, yo hablo con los que conocen la ley. Y Pablo dice lo siguiente, en Romanos capítulo 7. Vamos a leerlo para no citarlo mal. Verso 1. Esto es una pregunta que hacer. ¿Acaso ignoráis, hermano? Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre. Entre tanto, óigame bien esto, entre tanto que éste vive. Escuche bien eso ahí. Ahora Pablo va a traer una analogía que nos va a explicar, y lo que él usa como analogía es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Vamos a ver si es verdad. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios.
¿Qué quiere decir Pablo? Léanlo completo, ese capítulo. La ley, Pablo la presenta como el marido que se enseñorea de la esposa, que es la cabeza del hogar, el marido. ¿Ok? Pablo dice, la ley se enseñorea mientras el hombre vive. Como la ley es de Dios, es espiritual, Dios no la puede eliminar. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios con nosotros? Que a los que vamos a ser y somos parte del cuerpo de Cristo, Dios no le dio muerte a la ley, sino que le dio muerte ¿a quién? A nosotros. Pero no solamente nos dio muerte, porque dice la Biblia en Romanos 6, que cuando Cristo murió, todos nosotros morimos juntamente con Él. Juntamente con Él fuimos sepultados. Pero juntamente con Él fuimos, no para ser del antiguo marido, sino para ahora ser de otro. Ahora pertenecemos a aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos. Y por cuanto ahora tenemos al verdadero marido, que es Cristo, nosotros quedamos libres del viejo, que era la ley. Yo le doy como ejemplo a todos los que estamos aquí, que yo creo que todos saben cuando se habla de una licencia de conducir. Y nosotros sabemos que si vamos por una vía pública en nuestro carro y ahí el semáforo dice colorado, ¿qué tenemos que hacer? Detenernos. Eso lo sabemos todos. Pero si yo miro para los lados, aquí no viene nadie, me pasé la colorada. No me había dado cuenta que una patrulla estaba escondidita y me vio. Y me siguió para darme un ticket. Pero que cuando yo me enteré, que vi por el retrovisor que la patrulla venía atrás de mí, ¿qué hice yo? Aceleré. El guardia dijo, mira, ahora tienes ley de fuga. Pasaste la luz roja, ahora tienes ley de fuga. El guardia mete la sirena y yo, más rápido. Viene con los dientes amolados para vaciarme lo que dice la ley. Y allá después que está 15 o 20 minutos detrás de mí, logró ver el cajón mío que estaba alineado. Y el guardia decía, ahora te agarré aquí, papá. Se baja de la patrulla y cuando va donde yo estoy, en el guía, a mí me da un infarto. Y morí. La ley está vigente, pero pregunta, ¿para un muerto se le puede aplicar la ley? No se puede. Si el guardia me hace esas denuncias, lleva ese ticket al fiscal para que me llamen a juicio, el fiscal dice, ¿dónde está el que transgredió la ley? No, él murió, el fiscal le dice, entonces, ¿a quién le vamos a aplicar la ley? A un muerto no se puede. Hermano, eso mismo fue lo que hizo Dios con nosotros. La ley está vigente. La ley dice Pablo que es para el transgresor, para los matricidas, para los padricitas, o sea, los que maldicen al padre, a la madre, los que los maltratan. Hay hijos que maltratan. Ahí hay un juicio de uno que mató a la mamá. La ley está establecida, la ley de Dios. Pero hermano, nosotros morimos y hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Y eso tenemos que creerlo, porque eso es lo que dice la palabra escrita. La ley está, pero no puede ser aplicada a un muerto. Ahora yo vivo, pero vivo para aquel que nos resucitó juntamente con Cristo. Y hay algo más que se puede hablar de la ley a la luz de las Escrituras. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Amén. Así que vamos a estar en pie un momentito y oramos. Por dos. Quiero orar por... ¿Tú sabes el nombre de Macho?
Bueno, anyway, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la palabra que tú nos estás dando. Pidiéndote en el nombre de Jesús que le des crecimiento a la misma. Que donde haya todavía oscuridad en nosotros, tú resplandezcas como la verdadera luz para que podamos entender y vivamos el tiempo que nos resta en esta tierra dándote gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por la gracia que tú nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Porque en Cristo tú nos has dado todo. Eres el todo en todo. Gracias te damos. Y en estos momentos queremos orar, Padre amado, por el hijo de nuestro primo que está hospitalizado. Tiene una enfermedad allí en el Doctor Center de Manatí. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu brazo todavía no se ha cortado para salvar y para sanar, que tú vayas sanando la mente y el espíritu de esta familia, aun del que está enfermo, y que tú te les reveles a sus vidas, Padre de la gloria, que tú tienes poder para sanar cualquier enfermedad, pero la enfermedad primaria que tú quieres sanar es la condición de pecado que está en el ser humano. Y para eso fue que tú diste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz y tú le resucitaste al tercer día para nuestra justificación. Padre, glorifícate, llévalos adelante en tu propósito. Igualmente oramos por tu hija, la hermana Sori, que ya le están dando quimio en un cáncer que se le ha corrido por todo el cuerpo. Padre de la gloria, ella es tu hija. Te pido que tú te glorifiques, Padre Santo, y que la fe que tú has puesto en ella, esa fe no falte en ningún momento, Padre de la gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios bendiga a los hermanos que se conectaron, los que se van a conectar.